viendo este video. Les saluda el estudiante Diego Armando Peña Guerra del aula de cuarto año H de la Institución Educativa San Luis Gonzaga. En esta ocasión expondré mi línea de tiempo del área de Ciencias Sociales, dirigida por el profesor Julio Manuel Rojas Mendoza. Espero sea de su agrado. La India se convirtió progresivamente en colonia británica a partir de 1763. Durante un siglo, la Compañía de Indias Orientales ejerció su control a través de su base principal de operaciones, la cual se encontraba en Calcuta, en la región de Bengala. Los británicos expandieron su territorio hasta llegar al norte y al oeste de los confines del Imperio Ruso, donde Afganistán quedó como territorio colchón entre ambas potencias. El gobierno británico asumió directamente la administración de la India mediante un gobernador general y un cuerpo de funcionarios, llamados la Indian Civil Service, que promovía la construcción de vías de comunicación, el establecimiento de centros educativos de tipo oriental y la especialización de economía en lo que es materias primas. Esto provocó la desindustrialización de la India en el siglo XIX. Hasta el siglo XVII Oceanía era un continente poco conocido para los europeos, hasta finales del siglo XVIII, donde Australia y Nueva Zelanda empezarían a recibir varios colonos británicos. Con una base como esa empezarían a crear estructuras políticas, sociales y económicas, pero eso también traería la coextensión de las sociedades aborígenes. Los pocos nativos que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a esa situación de subordinación en la sociedad colonial. Estados Unidos se convirtió en una gran potencia industrial y militar. Expandió su territorio hacia el oeste y el sur. Este proceso se dio gracias a la compra de Luisiana a Francia en 1803 y a la Florida a España en 1820. Estos territorios se poblaron rápidamente con colonos procedentes del este, que consideran como su destino manifiesto ocupar todo el subcontinente. Las tierras colonizadas eran propiedad del gobierno federal, pero cuando se hallaban suficientemente pobladas, sus habitantes podían solicitar su ingreso como Estado de la Unión, y de esta forma la colonización sería más rápida. En la década de 1840 se configura casi todo el actual territorio de lo que es Estados Unidos, gracias a que tenían control sobre el norte de México, el ingreso también a la Unión del estado de Texas y la influencia de la fiebre del oro en California. En 1867 se adquirió Alaska y posteriormente ocuparían las islas de Hawái, con lo que se formaron los 50 estados actuales. A partir de 1830, las potencias europeas iniciaron una política de exploración e infiltración a estos territorios. Hasta ese momento, la presencia europea estaba reducida a factorías portuguesas en las costas y las colonias holandesas en el África meridional. En el sur, los protestantes holandeses y franceses habían colonizado la región del Cabo desde el siglo XVII. Estos colonos eran conocidos como boeres y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, además de defender el esclavismo. En 1806 este territorio pasó a ser de Gran Bretaña, lo cual causó grandes problemas a estos mismos, es decir, a los boeres, con la abolición de la esclavitud en 1833. La mayoría de ellos abandonó el Cabo y se desplazó sucesivamente hacia el interior, donde se fundarían las repúblicas independientes como Natal, Orange y Transvaal.
Desde 1830, Estados Unidos desarrolló su proceso de industrialización gracias a la llegada de inmigrantes que aseguró la mano de obra necesaria para la producción y la rápida construcción de las vías de comunicación. Esos factores permitieron la distribución de la población en todo el territorio y disminuyeron los costos del transporte, lo que favoreció el comercio interregional y el desarrollo del mercado interno. Sin embargo, este desarrollo no seguía un modelo uniforme. Los estados del norte eran más industrializados y promovían una política proteccionista que alentaba el desarrollo industrial a partir del auge del mercado interno. Los estados sureños, predominantemente agrícolas, eran partidarios de una política librecambista orientada a la exportación de materias primas y a la importación de manufacturas. La apertura de China empezó con las guerras del opio en 1879 y 1860. Este conflicto comenzó gracias a que Gran Bretaña comenzaría a exportar a China opio de la India, producto al cual los chinos eran muy aficionados. En 1879, el gobierno chino, preocupado por los efectos de dicho consumo en su población, ordenó quemar 20.000 cajas de opio británico y luego prohibió el comercio con Gran Bretaña. Ante ello, los británicos intervinieron militarmente y obligaron al gobierno chino a firmar el Tratado de Nankín en 1842, el cual hacía que China le diera a Gran Bretaña Hong Kong por 150 años, además de permitir el libre comercio por 5 puertos. Luego, en 1858, Gran Bretaña y Francia obligaron también a China a firmar el Tratado de Tientsin. Desde entonces, otras potencias como lo que son Estados Unidos y Rusia forzarían el mercado chino al comercio exterior a base de tratados desiguales. La diferencia entre el norte y el sur también se tradujeron en proyectos políticos diferentes. Los norteños eran demócratas, antiesclavistas y defensores del sufragio universal. Ellos estaban a favor de una federación de estados con un poder central fuerte, y los del sur eran aristocráticos y partidarios de la esclavitud. Reivindicaban un sistema confederado con un alto grado de autonomía de los estados integrantes. La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1870 irritó a los estados sureños, pues este era abolicionista, es decir, que era partidario de la eliminación de la esclavitud. Por ello, 10 estados se separaron de la Unión y conformaron una confederación. El presidente Lincoln y el Congreso sostuvieron que los estados sureños eran rebeldes y que debían ser sometidos por una fuerza. Así que en 1861 comenzó la guerra. En el conflicto se impusieron los del norte, los cuales contaban con más hombres, un mejor sistema de comunicación y sobre todo una gran capacidad industrial. El liderazgo del presidente Lincoln, quien decretó la abolición de la esclavitud en todos los estados de la Unión, acabaría después de ser asesinado apenas concluyó la guerra en 1865. La presión extranjera aceleró el fin del sistema feudal japonés en 1868 e impulsó la modernización económica. Ese año el emperador Mutsuhito inició profundas reformas y adoptó los modelos occidentales de industrialización con la finalidad de preservar la autonomía del país. Por ello este periodo es llamado Meiji, porque esto significa renovación. En esta etapa, el Estado casi monopolizó la actividad empresarial entre 1868 y 1880, invirtiendo y creando empresas públicas en industrias civiles como la textil, la minera y la siderúrgica, entre otras, y beneficiando a las empresas privadas. Además, promovió la obligatoriedad de la enseñanza primaria y potenció la importación de tecnologías y asesores extranjeros. También extendió
y modernizó la red de finanzas, es decir, la red financiera. En 1868 ocupó el trono del emperador Meiji, quien gobernó hasta 1912 y cambió el rostro del país. La modernización emprendida por su gobierno permitió que en poco tiempo Japón se convirtiera en una potencia industrial. Así, a fines del siglo XIX se lanzó la conquista con nuevos mercados y fuentes de materias primas. Con ese fin creó una poderosa marina de guerra y emprendió una política exterior agresiva. Para consolidar su hegemonía, Japón tuvo que mandar guerras con dos vecinos poderosos, las cuales eran China y Rusia, y así se formó el único imperialismo no occidental en el mundo. Se desarrolló entre 1870 y 1914. En ese tiempo tuvo lugar una segunda fase de industrialización y además se desarrolló el capitalismo financiero. Tras la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, Europa vivió un periodo de relativa paz. Ello permitió que los mismos factores que impulsaron la industrialización en Gran Bretaña influyeran en el desarrollo de Europa occidental. Esto se debió a dos cosas. Primero, el proceso de desamortización y la creación de la Unión Aduanera en 1834. Esta industrialización entró en segunda fase y se caracterizó por los siguientes factores: el uso de nuevas fuentes de energía como lo que es el petróleo y la electricidad, la sustitución de hierro por el acero, la aparición de la industria química, la especialización del proceso de trabajo como el taylorismo, llamado así por su creador Frederick Taylor, el cual consistía en la división de distintas labores dentro del proceso de producción, o el Fordismo, llamado así por el empresario Henry Ford, que consistía en el sector automotor la aplicación de la fabricación en serie, el cual aumentó el número de productos que elaboraba cada operario. Este mismo redujo los precios y elevó el consumo de los productos. Ahí también tenemos la aparición de las empresas Trust y Holding, las cuales buscaron monopolizar un sector de la producción y acabar con la competencia que tenían. Ahí teníamos las nuevas formas de venta, como lo que son los almacenes y la publicidad, debido a la alta demanda que había. A fines del siglo XIX, el sistema de equilibrio europeo empezó a desdibujarse cuando la expansión imperialista causó rivalidades económicas y políticas entre las grandes potencias. Así, las pretensiones del emperador alemán Guillermo II de dominar Europa Central y formar un imperio colonial despertaron los recelos de Gran Bretaña. Entonces, el gobierno británico decidió entonces estrechar sus lazos con Francia. El imperio ruso rivalizaba con el imperio austro-húngaro por el control de los Balcanes. Italia esperaba por ocupar territorios de Istria y Trento en poder de Austria-Hungría. Estas tensiones provocaron la formación de dos bloques de alianzas, las cuales eran la Triple Alianza, la cual era agrupada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, la cual agrupaba a Gran Bretaña, Francia y Rusia. De esa manera, el continente se preparaba para la guerra. Entre 1890 y 1914, Europa y Estados Unidos vivieron lo que se llama Belle Époque. En castellano sería Época Bella, un periodo de prosperidad económica, estabilidad política y relativa paz social, además de una enorme creatividad artística e intelectual. El auge económico e industrial favoreció el desarrollo de avances científicos y la innovación tecnológica, como por ejemplo el automóvil, el aeroplano, el teléfono, el fonógrafo y el cinematógrafo. En la fe en la ciencia y en el progreso creó un ambiente triunfalista.